Bueno, Sí, bueno, qué bien Juan, que Sí, sí. tiene un pacto. Qué claridad que tiene, qué claridad que tiene. Tiene un pacto con. Últimamente tiene un pacto con la lucidez. Sí, está Juan muy Grabois. lúcido. Está Está muy muy bien. lúcido, de verdad. Está muy Y bien. lo que dice es totalmente claro, firma abajo. Sí, ¿no? De sí, todo, de sí, todo. yo también. La verdad que estuvo brillante. Es muy brillante. necesario el planteo de Juan, la discusión que propone. Sí. Y la acción política que propone, aparte de la discusión, ¿no? Me parece que es muy necesaria. Sí, sí. Así que, bueno, ¿cuánto? estamos No bien. falta nada para el 24. No falta nada para el 24 y ojalá sea una expresión de lo que es. ¿Ese es el miércoles que viene o no? Claro, Miércoles que 20 de sábado, 21, 22, 23, 24, sí, miércoles que viene. Que sea una expresión de lo que es el poder popular cuando se organiza, ¿no? Totalmente. Es muy sano que pase el 24. Sí, sí, es sí. muy sano. Y es muy necesario Exacto. que haya una movilización tremenda, como nunca, ¿eh? Tremenda. Como nunca. Sí, Yo sí. creo que la va a ver. Ahora, sí. El problema es si la va a ver quien la tiene que ver. No. Va a La ver. va a ver, sí. Después que la... Mira, Tarde hay o cosas temprano. que no se pueden no ver. Bueno, ¿no? Hay cosas que no se pueden no ver. tarde o temprano Hay cosas que no se pueden no ver. te golpean la puerta del palacio si no lo ves. Señor, lo dejo. Bueno, quiere trabajar poco. Que veo. quiero Se va trabajar también. por no, fue un día bravísimo. Vaya nomás. ¿Sabe el día que Un tuvimos? pase rápido. Un día bravísimo. Oiga, un pase rápido. Porque. Se va a la es mierda que- el tipo. es No, que está muy bien. Está trabajando. fue fuerte, fue fuerte. No, gran programa, porque Sí, de verdad. sí, metimos programa. Bueno, pero vaya, descanse. ¿El domingo vuelve? El domingo Yo ya estamos. no estoy el domingo. Ah, se Me va voy de a descansar vacaciones, unos ¿eh? días. Bueno, Unos que le días. vaya muy Me relajo bien. yo, gracias, que le vaya querido. muy bien, ¿eh? Bueno, Gracias. lo veo a la vuelta, ¿eh? Sí. Pórtese Sí, bien. señor. Chau. Muy bien. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles, en este último programa de la semana, de este jueves, que nos deja de alguna manera el resumen de lo que ha pasado esta semana y los desafíos de la semana que viene, que recién marcábamos, ¿no? Una movilización del 24 que de alguna manera va a mostrar una foto de una expresión popular que se tiene que hacer sentir. ¿Por qué? Y a partir de esto que les propongo la reflexión editorial de hoy. ¿Por qué? Porque entre otras cosas tenemos que preguntarnos quién determina los tiempos en la reacción social y política. ¿Qué pasa con las urgencias? ¿Cómo mezclás las urgencias que muchos argentinos y argentinas están viviendo hoy en día con las estrategias o las tácticas políticas? Si eso debe ir siempre de la mano o no. Hay una mirada de la oposición que tiene matices y que los quiero compartir hoy, para ver a qué síntesis podemos llegar, quienes estamos aquí y ustedes del otro lado. No porque sea la verdad, sino porque sea una reflexión más para contribuir a construir esa síntesis. Bueno, por supuesto, está Anabela Sánchez, está Jorge Elbaum, está Facherman, Atilio Veroneri, está Mariano Martín. Bueno, los sumamos a ustedes, si se quedan, esto es Sin Lugar para los Débiles. ¿Quién determina los tiempos y la forma de andar en estos tiempos? No hace falta que yo les diga que vivimos tiempos muy difíciles en términos sociales a partir de las definiciones económicas de este gobierno y de un proceso político que viene del 2015 hasta hoy. Hay en la oposición, y no hablo de nadie en particular, trato de utilizar ciertas generalidades para que cada uno entienda dónde se para, dónde se ubica o cómo lo analiza. Pero hay una discusión en la oposición que incluye dirigencia política partidaria, que incluye sindicatos, que incluye movimientos sociales, bueno, las distintas expresiones organizadas del campo nacional y popular, que se está preguntando cuáles son los tiempos y cuáles son las exigencias de este tiempo. Hay quienes dicen: hay que resistir ahora, y utilizan esa palabra, la palabra resistencia. Hay que generar políticas de acción, hay que generar un discurso político, hay que generar articulación política para ponerle límites a este gobierno ahora, para no dejar avanzar a este gobierno con medidas que claramente le están haciendo mucho peor la vida, nos están haciendo mucho peor la vida a los argentinos y a las argentinas. Eso de alguna manera es una forma de sintetizar lo que una porción de la oposición expresa, discute, piensa y entiende qué es lo que hay que hacer. Hay otro espacio, y no me refiero a un espacio político sino concreto, sino a una porción de esa oposición, que entiende que no, que hay que esperar, que hay que desencillar hasta que aclare, que hay que dejar, porque esto tarde o temprano, el ritmo que va explota. Y esa explosión va a generar una reacción social y una reacción popular
que automáticamente le va a poner los límites a este gobierno. Entonces, cierta discusión, en el buen sentido, empieza a atravesar todo el recorrido del accionar político. Me pregunto si hay alguna posición que esté más cercano a lo correcto, a la verdad, a lo que debe ser. Y si la otra es la que está equivocada. O quizás habrá que entender que no hay un solo tiempo, que no hay una sola forma, que no hay una sola manera de construir, que no es una lógica de caer entre esto está bien y lo otro está mal. Quizás habrá que construir una síntesis. Ahora quiero preguntarme y trasladarles esa pregunta. ¿Quién debe determinar los tiempos de un gobierno si no es el pueblo o es la dirigencia política que representa a ese pueblo? Porque alguna vez les he dicho, y no la repito la frase porque esté enamorado de ella, sino porque me parece una síntesis acertada, que es que en realidad el tiempo muchas veces es el privilegio de quienes pueden esperar. Yo entiendo a quienes dicen, che, esperemos ahora. ¿Por qué? Porque si ahora salimos a resistir, a evitar que el gobierno avance, a dar todas las peleas posibles, nos van a salir a acusar de que estamos siendo golpistas, de que no respetamos el voto popular y de que no somos al fin y al cabo democráticos. Y que el peronismo o las distintas expresiones de ese campo nacional siempre hace lo mismo. Y eso lo utilizan como argumento para no accionar o en todo caso para esperar. Y yo me pregunto si ese es el camino, ¿qué hacemos con las urgencias? Porque hay urgencias hoy. Hay urgencias por la gente que para el mes que viene ya no puede alquilar. Y eso le pasa a un sector grande, muy grande de la clase media. Pero también hay urgencias que tienen que ver con una realidad de la enorme pobreza que hay en nuestro país, que cada vez se le hace más difícil y que no sé si puede esperar los tiempos de la discusión política. Con esto no estoy enfrentando a la sociedad con la dirigencia política, no. Entiendo y respeto que cada uno y que cada una pueda hacer la lectura política que cree más adecuado. Ahora, si vos esperás, vamos a pararnos sobre la hipótesis que hay que esperar, que la estrategia política es desencillar, que aclare por qué esto tarde o temprano implosiona. Por lo tanto, el oprimido, los oprimidos de estas medidas que impulsan los libertarios, tarde o temprano van a saltar la tranquera, tarde o temprano van a decir, señores, esto no va más. Esperemos ese momento. Ok, vamos a pararnos en esa teoría. ¿Y el mientras tanto qué? ¿Y los derechos que se pierden en ese tiempo qué? ¿Y el trabajo que se pierde en ese tiempo qué? ¿Y la posibilidad, la falta de posibilidad que se empiezan a multiplicar para acceder a los derechos básicos como la salud o la educación o el consumo mínimo que te permita vivir con dignidad? ¿El mientras tanto qué? Porque yo les diría, es muy fácil diseñar una estrategia con cierto margen de comodidad. No lo digo con mala intención, digo con la comodidad que a lo mejor a cada uno le toca, si tiene la suerte de que así sea. Esa mirada del tiempo, esa mirada de la estrategia política a veces queda alejada del reclamo popular. ¿Y cuál es el impedimento de accionar? Lo que digan de vos. La estigmatización que va a poner ¿quién? Clarín. La estigmatización que va a hacer Juntos por el Cambio, o los medios de la derecha, o un sector de ese pensamiento hegemónico que se construye. Perdón, ¿qué van a decir que no hayan dicho del campo nacional y popular a lo largo de la historia? ¿Qué van a hacer que no hayan hecho? A veces me pregunto por qué seguimos viviendo bajo una lógica política de la mirada del ojo del gran hermano, ¿no? Que me determina si es correcto o si es políticamente incorrecto tal o cual cosa. Mejor no avanzo porque van a creer que los quiero desestabilizar, entonces mejor espero. Cuando la derecha gobierna y cuando la derecha es oposición, tienen casi un primer mandamiento, no esperan para nada. Ni para meterte en ajuste a las 24 horas que asumen, y cuando son oposición, ni para generar las condiciones que vos no puedas avanzar en derechos y avanzar con más instancias de proyectos que generen felicidad a tu pueblo. Ellos no esperan. ¿Saben por qué no esperan? Porque tienen muy en claro qué son los intereses que representan. Y a veces hasta lo hacen con mucha urgencia, ¿eh? Y todo junto. Puede generar consecuencias, claro, pero lo hacen.
Entonces, quizás el tiempo de la estrategia política queda muy alejado de las urgencias. Y por el otro lado, accionar rápidamente, plantear una resistencia de una organización popular rápidamente, lo que te va a generar es que el clima y la tensión social se dé de una forma tan rápida y tan inmediata que a lo mejor vos no tenés reemplazo como para ocupar las responsabilidades, que sería asumir un gobierno que tenga la Constitución, la democracia y sus valores como centralidad política. No es una discusión menor, porque hay algo que tiene que ver con los costos, pero no hablo de los costos económicos, hablo de los costos de vida. Hablo de que la representatividad política se construye a partir de que esos representantes, hombres o mujeres, pueden leer la necesidad y la urgencia de su pueblo. Y no estirar esos sufrimientos de su pueblo en pos de una estrategia que además tampoco se sabe si va a ser positiva de cara al futuro. Esta es la discusión en la que hoy se está, ¿eh? Fíjense qué llamativo, ¿no? Porque durante el gobierno de Macri, ni bien empieza el gobierno de Macri, hubo un sector de la dirigencia política y de las organizaciones populares que rápidamente, casi de forma inmediata, fueron oposición a Macri. Y algunos sindicatos, ATE particularmente, fue oposición rápidamente a Macri. Y el resto del sindicalismo, no todo, porque la CTA también fue rápidamente oposición a Macri, pero la CGT no fue en una primera hora oposición al gobierno de Macri. Ya lo sabemos. Pero todo este sector de la dirigencia y este sector del sindicalismo, sí. Fíjense cómo ahora se da vuelta a esta situación. En los sindicalistas, la dirigencia sindical es la que está empezando a poner movimiento, piezas, para ponerle límites a este gobierno. La CGT, ATE, la CTA, fueron en una marcha que al principio, por lo menos a mí me resultó poco, pero que generó las condiciones en el marco de lo judicial para que ahora la instancia de la reforma laboral que incluye este DNU haya llegado a la Corte. Y organizó y convocó y está convocando para que el 24 haga una marcha multitudinaria. Y sin embargo hay un sector que en aquel momento fue rápidamente oposición que ahora entiende que hay que esperar. Parece que nunca la pegamos todos juntos, ¿no? Pero bueno, no importa, llegará. En algún momento sí existió. Pero la reflexión que yo quiero humildemente aportar, y aportarla como reflexión y como discusión, no como algo determinado porque no tengo la verdad, es: me preocupa que los gritos de la calle no se escuchen en el palacio que hoy gobierna, pero también me preocupa que se especule con los gritos de la calle, se especule con el dolor ajeno. Quizás esa especulación tiene una intención que cree que es superadora, puede que sí, pero a mí me sabe a poco. A mí me sabe a poco. Recién lo escuchaba la excelente nota que hicieron los compañeros de Duro de Domar a Juan Grabois, cuando dice: a este modelo hay que resistirlo ahora, va a terminar mal. Ustedes lo saben, tanto como yo, va a terminar mal. El mundo ya se dio cuenta, andamos, que esto termina mal. Entonces, ¿para qué esperar hacer de un cementerio de las industrias de nuestro país, recorrer el cementerio de las fábricas en nuestro país, recorrer el cementerio de los asalariados en nuestro país, recorrer el cementerio que multiplica las pobrezas en nuestro país, y a partir de ahí, ¿qué? Una especie de resurrección colectiva? ¿Por qué? Porque ahora no porque nos van a decir: acá es una disputa de intereses. Pero no es una disputa de intereses de una caja chica. Es una disputa de intereses si vamos a cuidar a la patria hoy o la vamos a cuidar en unos años. No sé. Hay muchas organizaciones y discusiones que se están dando. Hoy no fue menor la reunión de gobernadores, intendentes y la CGT. Por supuesto, porque están discutiendo, están planificando. Insisto, y hay una expresión el miércoles. Pero hay algo que tiene que ver con los tiempos que puede jugar en contra. Yo no sé qué es lo correcto, de verdad que no lo sé. Creo que quizás haya que entender que hay territorios urgentes y que hay territorios que pueden esperar. Por lo tanto, habrá que pensar
¿Qué territorios reaccionan rápidamente? Hay un territorio que hoy en día es el Congreso de la Nación, donde creo que la ley, que el DNI no debe pasar y la ley ómnibus tampoco debe pasar. Ahora digo, si después pasa la ley ómnibus, bueno, se discutirá lo que habrá que discutir. Perfecto, porque insisto, hay cosas que son sanas, no de esta ley ómnibus, pero hay muchas cosas para discutir en la Argentina, para transformar y para mejorar. Pero cuando nosotros vamos a los ejemplos de los tiempos, los grandes liderazgos, desde mi punto de vista, han sido aquellos que supieron leer cuál era esa vivencia popular, ese sentir del pueblo. Yo siempre voy al ejemplo de Néstor Kirchner, porque creo que lo clave de Néstor Kirchner, más allá de sus medidas económicas y políticas que tomó en su momento, lo claro fue que entendió que había una sociedad que necesitaba reconstruir el vínculo con la política, que necesitaba reconstruir el vínculo con la convicción política, que necesitaba reconstruir el vínculo con un modelo de país, que necesitaba volver a empoderarse y organizarse. Y sintió que él era responsable, creo, de poder empezar a construir esa esperanza a partir de sentirse con la claridad política de traducir como pocos lo que ese pueblo estaba necesitando. Bueno, me parece que este es el tiempo. El tiempo es de entender que las urgencias no pueden quedar en el mundo de los urgentes. Las urgencias no pueden quedar en el mundo del que necesita. Y mientras tanto, se planifica lo que algún día llegará. Porque a veces las consecuencias las pagan otros. Lo dejo para reflexionarlo. Ojo también con la lógica de los extremos. Insisto, quizás sea la comunión de ambas. De sencillar hasta que aclare, me sabe a poco. Me sabe a muy poco. Sobre todo porque hay quienes pueden esperar a que aclare. Hay otros que quedan ahí, solos, en mitad de la noche. En otro orden de cosas, el paro del día 24 de enero, ese día se ha tomado la decisión de descontar quienes vayan al paro, quienes adhieran a ese paro, el día a todos los empleados estatales, nacionales por supuesto, que se adhieran a esta medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre. Bueno, muy buenas noches aquí a todo el equipo. Y bueno, ya está abierto el primer interrogante, también a partir de estos dichos del opinador de turno, vocero presidencial, que es Adorni. ¿Cuál es el tiempo? ¿Quién lo determina? ¿Hay que resistir ahora? ¿Hay que esperar para que no te acusen de nada? ¿Las dos cosas, ninguna de las dos? ¿Qué sé yo? Yo, ¿sabés lo que creo, Fernando? Que si uno mira para... La verdad es que cuando uno analiza el presente tiene que pensar en la historia, ¿no? ¿Cómo fue antes? Porque este país ha vivido circunstancias terribles y ha vivido luchas sociales enormes, algunas derrotas, muchas triunfantes. ¿Y qué pasó en esas ocasiones? ¿Cómo se enfrentó? Fue un proceso de efervescencia contradictorio, a veces marcado por cierta organización y al mismo tiempo cierto espontaneísmo. Y me parece que es lo mismo que está pasando acá, en este momento. Hay algunos que especulan, hay otros como Juan Grabois o Axel Kicillof que no especulan, y ese es el marco de lo que nos va a llevar la semana que viene a lo que yo creo va a ser una de las más grandes marchas en la historia de la democracia argentina, muy similar probablemente al del 2x1 cuando se le dio vuelta a la Corte Suprema el intento de liberar a los genocidas. Estamos frente a una semana histórica y creo que la CGT no especuló. Nos llamó la atención, la verdad, a muchos de nosotros, claro. Y que esto viene acompañado por lo que está haciendo el gobernador de La Rioja, por lo que está haciendo los movimientos sociales, por lo que está haciendo la CTA y la CGT. Creo que eso va a mostrar que el tiempo, obviamente, es el de los que luchan. Muy bien, la pregunta es qué margen tenemos, ¿no? Yo estoy en tu línea, pero bueno, Ana.
Sí, un poco en línea con lo que dice Jorge, creo que el tiempo y las urgencias la marca la calle, lo marcan las personas que día a día están diciendo no llego a fin de mes, el salario no alcanza, los precios no tienen ningún tipo de regulación, sin ir más lejos, en febrero las prepagas van a volver a aumentar a precios que ya no se pueden ni siquiera pensar, o sea, no alcanza el salario para ir al supermercado, imagínate para la idea de seguir bancando aumentos del 30-40% de las prepagas. Ahora estaba pensando a medida que desarrollabas tu editorial, ¿cuál es el rol que cumple esta oposición dialoguista que tenemos hoy en el Congreso, que recién saliendo de la reunión con Menem dijo básicamente que el gobierno tiene una apertura al diálogo? Es el mismo gobierno que hace 2 semanas no para de amenazar, ¿eh? Es el mismo gobierno que dijo, por ejemplo, el mismo Javier Milei, que ellos no iban a hacer ninguna modificación. Cuando el periodista le pregunta, ¿ustedes dijeron realmente que no van a hacer ninguna modificación? No va a haber modificación, podemos incorporar alguna mejora. En realidad ellos son los que dicen qué es mejora, qué se saca, qué se pone. Entonces no entiendo realmente qué es lo que están negociando hoy en día. Porque en definitiva también lo que se está trascendiendo es que son unos 100 puntos, de 600 puntos. ¿Por qué esto es importante y aquello no? Si todas las leyes sabemos que va contra la gente, contra el bolsillo, contra todo lo que tiene que ver con un Estado presente. ¿Cómo son ellos los que pueden llegar a decir esto importa y esto no importa? Ahora, ¿vos llamás oposición a la Unión Cívica Radical? Bueno... lo que se llama la oposición dialoguista. La oposición amigable. Amigable. Lo tenemos que llamar de alguna manera. Buenas noches a la amigable de Mariano Martínez. Buenas noches a los amigos. Vos preguntabas por los tiempos, Fer. Me parece que los tiempos ya están en marcha. No hay que esperar demasiado y creo que por una vez en la historia política reciente de la Argentina, los tiempos de la protesta social, de la calle, de las organizaciones vivas, han estado por delante de los tiempos de la política y eso me parece un dato relevante en esta etapa. Ahora, quería hacer foco sobre un hito que, más allá de cuál vaya a ser el resultado final del paro nacional por 12 horas y de la movilización convocada al Congreso de la Nación y que, recordemos, tendrá sus réplicas en cada una de las ciudades de las provincias, en cada una de las ciudades capitales, con marchas también hacia las respectivas casas de gobierno, que lo que vamos a ver es probablemente el emergente de solo ¿qué podríamos decir? Un 10% del deterioro que se avisora en el corto plazo en términos económicos. Tiré un número al azar, pero al gobierno que le gusta tanto hablar de la inflación reprimida, la inflación viaja a tal velocidad, etcétera, etcétera, yo lo que me gustaría marcar es, bueno, ¿qué calle se va a ver el 24 de enero? Se va a ver probablemente una parte muy minoritaria del efecto nocivo que está teniendo la economía. ¿Y por qué digo esto? Es muy probable que el 24 de enero en el Congreso y en el interior del país se vea el efecto inmediato de la primera devaluación de Javier Milei, de ese primer 118% que dispone Luis Caputo en su primera conferencia de prensa. No se va a ver el 24 de enero los efectos de todo el resto del deterioro del paquete económico enviado, de la suelta de las cuotas de las prepagas, de la suelta de los colegios, de las cuotas de los colegios privados, de la suelta de los precios de las tarifas de servicios públicos, de todos los precios que se han ido desregulando. Eso todavía no se está sintiendo en los bolsillos. Con lo cual, vamos a ver un primer efecto de enojo, insisto, solamente guiado por los precios de las góndolas de los supermercados, producto de aquella primera devaluación. Claro. Nos queda por ver qué pasará en la sociedad argentina cuando llegue esta segunda oleada de aumentos que se calcula que irán llegando progresivamente alrededor de los meses de febrero y marzo. Por supuesto, cuando vuelvan las clases, cuando vuelva la actividad en pleno, ahí va a haber un efecto de lleno de bolsillo de esta suelta de los precios de la economía real. Y todavía falta algo que es mucho peor, que probablemente sea la última etapa del tsunami, o por lo menos de lo que se pretende de parte del propio gobierno, como este tsunami, que es una vez que se hayan producido los despidos en el sector público, claro, una vez que se hayan producido las ventas de las empresas del Estado, una vez que se hayan generado los efectos de una eventual desregulación del mercado laboral, sea a través del NU o sea a través del proyecto de ley ómnibus. Quiero decir, hay una serie de secuencias que se esperan y que todavía no tenemos ni siquiera el atisbo de cuál puede ser ese efecto, y el 24 solo vamos a ver esa punta. Bien, bien, clarísimo. Ahora quiero escuchar a Tilio, pero
permitirme, Atilio, quiero hacer una diferencia, o por lo menos dejarlo para un ratito. Cuando nosotros hablamos de resistir, y cuando nosotros hablamos de que el gobierno, de hacer lo imposible para que este gobierno no pueda avanzar con políticas que destruyan los derechos del pueblo, no estamos teniendo un discurso golpista, no estamos teniendo un discurso de destitución. Una cosa es querer que este gobierno se vaya, que no es mi intención. Lo que sí es mi intención es que no quiero que este gobierno avance con leyes que nos echa a nosotros, digo a nosotros como pueblo, ¿no? Hay que diferenciarlo porque rápidamente la acusación son golpistas, quieren bajar un gobierno. No, ni bajar un gobierno ni destruir derechos. Perdón, el paro esa es la disputa democrática. Y el paro del 24 es una reacción a esta ley ómnibus que viene con todo su paquete de medidas justas, no es que es una reacción a la nada misma. Exacto. Atilio. Yo les diría, a mí me gustaba mucho jugar al ajedrez, así que hagamos las estrategias, pero cuando lo que está en juego son piecitas, entonces si se pierde o se gana no hay más cosa que peón. Listo. Sí. Pero acá no, y entonces yo siento que los que hablan de las finas estrategias nos han traído hasta acá con 150 de inflación y con este gobierno que nos ganó. Entonces yo creo que hay dos cosas que no debemos hacer. Una, poner caras. Creo que esto es algo que nos afecta a todos, no a nosotros y Massa, no a nosotros y Cristina, no a nosotros y Grabois. No, porque entonces estamos cambiando o poniendo enfrente de Milei a esa gente y entonces la gente va a volver a la cosa, me gusta más este, este ganó. Pero por el otro lado, los que vivimos en el llano, los que tomamos el subte, el colectivo y andamos por la calle, vemos de manera fabulosa los efectos de esto. No necesitamos ni siquiera que lleguen las facturas del gas ni de la luz, porque los que están más abajo, que son los que viajan en tren, en subte y están mangueando y duermen en la calle, esos ya no aguantan más. Alguno me dirá, bueno, pero esto no empezó hace un mes. No, pero ahora está mucho peor, porque ahora de verdad te están pidiendo para comer. Antes te pedían para cualquier cosa, dame unos mangos. Ahora de verdad les ves la cara y te dicen, tengo hambre. Entonces yo creo que no es bueno que un señor que se dice político o peronista o señora diga, vamos a esperar que la gente esté con más hambre, que esté con más... Ahí nos metemos. Claro, ahí es más fácil que tengas resultados, pero la verdad es que no te necesito en ese momento. Y lo segundo es, si el pueblo fuera mi hijo, que es lo que debería pensar algún político bien nacido, que no sé si tenemos, si el pueblo fuera mi hijo, ¿yo dejaría que lo caguen a trompadas para ver que si después cuando yo vaya van a estar todos de mi lado? No. ¿Yo dejaría que me rompan todo el comedor a golpes? No, a la segunda piña reacciono. Y estos vinieron con un mazazo así, y yo no puedo manejar la variable de ellos. Como vos decís, a mí no me interesa ni que renuncie, porque además no sé qué me asusta más, si que renuncie Milei y asume Villarruel o que siga Milei. Las dos cosas me espantan de una manera absoluta. Pero lo que sí sé es que no podemos esperar, que el 24 ya es tarde. Este 24 ya es tarde y que necesitamos reaccionar todos, las personas. No esperemos a Massa, no esperemos a Cristina, no esperemos a Grabois, no esperemos a Guillermo Moreno. Nosotros, la gente, tenemos que salir porque sí. El 24, más allá de la CGT y quien convoque, tenemos que estar todos ahí diciéndole, no quiero vivir así, Milei. No me hagas vivir así porque no lo voy a soportar. Fernando, quiero recuperar una cosa que vos decías. Lo prefiero a Atilio que a Facha, hermano. Yo también. Bueno. Pero por Atilio no me pagan, Vamos a ver, Adá, y venimos con vos, Jorge. Dale, sí. Vamos a ver, porque hoy estuvo hablando el titular, uno del triunvirato de la CGT, en la Casa de la Provincia. Se reunieron gobernadores, intendentes y dirigentes sindicales. No, la fuerza policial es... A ver, lo único que está para reprimir es la verborragia de algunos funcionarios o de alguna funcionaria. Las fuerzas... El otro día lo hablamos claramente, es más, nos movilizamos y ni siquiera vimos a la policía porque no la tuvimos ni siquiera al alcance de la vista, nos movilizamos, nos desconcentramos y todo se va a hacer de la misma manera, digamos. Estamos en un momento donde la movilización va a ser muy grande seguramente y donde todos tenemos la responsabilidad de ser ordenados, y no va a haber absolutamente ningún inconveniente. Así que para que no gasten plata en esas cifras astronómicas que hablan de que les cuesta los operativos, que se queden tranquilos, que los trabajadores y el pueblo argentino sabe cómo cuidarse.
Bueno, muy bien, muy claro lo que dijo Daer. Jorge, quería sumar algo. Lo que me parece que está detrás y es peligroso es esta idea de que ser oposición automáticamente te convierte en destituyente. Y el sistema republicano del siglo XIX, que forjó la Constitución de 1853 y luego la reforma, implica claramente un concepto que es el de equilibrio de poderes, en donde efectivamente la oposición contribuye de alguna manera a la continuidad institucional. No hay democracia sin oposición, no hay democracia sin debate público, no hay democracia sin negociación política. Lo que queremos en todo caso es que el gobierno de Milei cambie de rumbo y no lastime a la sociedad argentina, y vamos a hacer todo lo posible para que cambie de rumbo, porque ese es en todo caso el rol fundamental de la oposición. Hoy tuve la posibilidad de charlar con Pablo Iglesias y bueno, entre tantos temas que hablamos de la mirada que tiene sobre Javier Milei, sobre todo después de lo que escucharon en Davos ayer, ¿no? Y en medio de esa charla, que fue mucho más extensa, Pablo Iglesias, quien fue uno de los creadores de Podemos y fue el segundo vicepresidente de España, decía lo siguiente. Me parece que hay un disparador muy interesante que es ni más ni menos que Davos, ¿no? Davos en tres aspectos: en lo que significa Davos para vos, en lo que debiera significar Davos para el mundo, y por supuesto, lo dicho por Pedro Sánchez y el postre, si querés, lo dicho por Javier Milei. Bueno, Davos es, de alguna manera, el lugar en el que los ricos, los multimillonarios, hacen desfilar a presidentes de países para recordarles básicamente quién manda, y que los que mandan son ellos. Yo recuerdo con mucha nostalgia cuando hace 2 o 3 décadas el foro de Davos siempre estaba acompañado de movilizaciones de jóvenes que señalaban que el capitalismo es un sistema histórico, social, económico y político ineficiente que condena a la pobreza a millones de personas, y que sin embargo ahora lo que estamos viendo, y aquí yo creo que los roles de Sánchez y de Milei son complementarios, estamos viendo, digamos, el margen de lo posible. Milei va a Davos, ejerce como bufón oficial de los multimillonarios y va a Davos a hacerle la pelota, como decimos en España, a los multimillonarios, a limpiarles los zapatos y a decirles: ustedes son los mejores, el problema es el Estado, el problema es la justicia social, si ustedes son ricos es porque lo han hecho muy bien, aquí está su siervo, su esclavo, aquí está su bufón. Pero el problema es que Pedro Sánchez va a Davos a decir, puesto en Europa por un entendimiento con la derecha, porque básicamente hay 2 alternativas en el mundo: o lo que hay o Milei. Y el marco de lo posible es lo que hay, con todas sus injusticias, con la dinámica de guerra en Europa, con la desigualdad, o una banda de lunáticos, se llaman Bolsonaro, Trump o Milei, que vienen a radicalizar las dinámicas ya de por sí injustas del sistema económico y político capitalista. Claro, frente a esto, la izquierda y los movimientos populares tienen que decir: oiga usted, la realidad política no va de Milei a Pedro Sánchez, hay posibilidades de hacer las cosas de otra forma. Bueno, esta idea del margen de lo posible, ¿no? Terminamos discutiendo sobre un margen de lo posible. Y me parece que hay territorios que no se terminan de recorrer para disputar esas porciones de poder. Es muy interesante cuando dice, bueno, se lo escuchó a Milei diciendo vamos por afuera de todo, pero después Pedro Sánchez, que para nosotros, a mí al menos me había parecido que fue muy sensato. Claro, pero el planteo de Pablo Iglesias es decir, bueno, o nosotros, por Sánchez, o Milei. Parece que no hay nada más. Sí, nunca a un lugar como eso van a llevar a alguien nacional y popular a dar una visión distinta desde América Latina descolonizada. Obviamente, lo máximo que pueden llegar es a ese Partido Socialista Obrero Español amarillo que gobierna España. Bueno, lamentablemente eso es lo que no tenemos. No van a llevar a Putin ni a Xi Jinping, porque en realidad ese lugar específicamente es de los grandes millonarios que pueden aceptar o ridiculizar incluso a Milei, pero hasta ahí llegan. Ahora, perdón, incluso existiendo esa premisa, a mí me quedó dando vueltas una idea ayer cuando charlábamos de este tema, es ¿con quién piensa desarrollar comercio y vincular a la Argentina a Javier Milei en los 4 años que le quedan de gestión? Porque yo ayer por momentos lo veía
hablar y amonestar a los presentes y a decirle a los líderes del mundo, ustedes son todos giles menos yo. Y yo me lo imaginaba con esa vestimenta de cosplayer cuando él es el líder de Liberlandia, creo que era, ¿no? Sí. Y lo imaginaba realmente gobernando esa tierra de 7 kilómetros cuadrados entre Bosnia y no me acuerdo qué. Porque realmente, ¿cómo haces para gobernar Argentina si a vos te parece que Estados Unidos hoy está gobernado por un socialista comunista como Joe Biden? ¿Cómo haces para gobernar Argentina si no vas a comerciar o vas a despreciar el comercio con China, que es la principal potencia que nos compra, o por Brasil, que está gobernado por... Es decir, la irrealidad en la que vive Javier Milei quedó tan al desnudo, quedó tan de manifiesto, y en definitiva nos muestra que él más que nunca está dispuesto y embarcado en una presidencia testigo. Él quiere dejar un testimonio. No quiere dejar una presidencia, no quiere dejar un resultado. Quiere dejar un testimonio para la posteridad de algo que pudo ser. Vamos a ver otra de las reflexiones de Pablo Iglesias sobre el tiempo de Milei. Un cultural para salir de una figura como Milei, más allá de lo político, digo, culturalmente no ganó cualquiera. Ganó un hombre que nos dijo que solo valés vos y tu mérito. Ganó un hombre que dijo que había que vender órganos, que al fin y al cabo vos lo podés todo frente al mercado. Ganó un hombre que desde lo humano también esboza cierta miserabilidad, ¿no? Digo, ¿cómo, por dónde se sale culturalmente de esa figura? Yo tengo la impresión de que Milei no va a durar tanto. O sea, creo que Milei está haciendo el papel de loco llamado a aplicar el shock en la Argentina y producir una serie de transformaciones que facilite el trabajo a los oligarcas de siempre que giran en torno a los equipos de Macri, que han ocupado posiciones estratégicas en el gobierno de Milei y que tarde o temprano, cuando Milei les deje de ser útil, lo sacrificarán y pasará a la historia como un loco, como un chalado que sin embargo les fue útil para hacer lo que nadie se atrevió a hacerle. Pero sin embargo lo que representa Milei como actor ideológico requiere que haya un combate ideológico. Una de las cosas más interesantes de Milei es que habla de ideología. Miente, pero habla de ideología. Creo que los sectores nacionalpopulares tienen que decir que el sistema económico actual no funciona, que la desigualdad es un crimen, que la libertad, si es para las multinacionales y no para los trabajadores, es la antesala de la dictadura, que hay que, digamos, adelantar las líneas de combate ideológico o si no, vendrán más Mileis. Bueno, Milei está haciendo el papel del loco para facilitarle el trabajo a la oligarquía, ¿no? Sí. Me parece que hay mucho de esto. A mí me parece importante poner esta síntesis porque creo que tiene que ver con eso. Creo que tiene que ver con no gobernar él, sino facilitarle el trabajo a un sector del poder. Sí, pero toma decisiones en este país, digo, bueno, porque claro. hoy, por ejemplo, yo también estaba haciendo un recorrido de cómo había sido el tratamiento de los medios en el mundo en referencia a lo que fue la exposición de Milei en Davos, y muchos hablaban de este rol así medio como burlesco, se reían o decían, pero fue al sistema a decirle en la cara algo que nadie se atrevió a decirle. Sí, pero en Argentina gobierna, y yo lo remarco una y otra vez porque de afuera puede parecer un loco, pero acá se lo subestimó durante muchísimo tiempo, llegó a la presidencia, clavó un DNU y era una ley ómnibus. Esa es la realidad de la Argentina hoy. Muy bien, y la realidad de Argentina también tiene que ver con que empezamos a ser uno de los países más caros del mundo. En un ratito, si querés, Ana nos lo va a contar. ¿Qué está haciendo usted? A mí no puedo atenderlo ahora, porque estamos tuiteando con Javier, estamos a full. Le digo una cosa, yo pensé a esta altura, estar un poco de acuerdo con Ana, cosa que me parece rara porque es zurda, pero yo pensaba que a esta altura íbamos a estar trabajando tranquilos con Horacio, después Horacio se me cayó, pensé vamos con Pato, que va a vivir Pato, se me cayó, ahora está él, vamos con él, a él le gusta tuitear, vamos a tuitear. ¿Le maneja las redes al presidente ahora? El presidente es medio inmanejable, pero yo le hago, yo cubro el rol de 6, 7 trolls fácilmente. Usted es como Iñaki, digamos, claro, como Iñaki. No, como Iñaki no hay sea nadie. Eso no. El universo tuitero de Milei. Es increíble esto, 517 interacciones en 24 horas. En 24 horas. Son 21.54 tweets por hora. Sí. Y hay horas que duerme, hay pocas, pero hay horas. Hay horas que duerme. Hay 176 interacciones con los trolls, ¿es así? Nos gustan los trolls. 128 felicitaciones de humanos reconocibles. Sí, porque tenemos
Humanos que no son muy reconocidos. Algunos como diputados también. Sí. 48 fragmentos neutros, ¿qué será eso? Y son cosas que no usted le pone la bandera, no le da ni blanco ni negro. Bien. 4 oficinas del presidente. Sí, él mismo se tuitea a veces. Bien. 32 con medios amigos como La Derecha Diario, Infobae, Clarín, Mitre, Cronista y Profesional y bueno, y otro más. Nunca también descripto, ¿no? Medios amigos. Nunca Periodistas amigos, 5. Pablo Wendel, Liliana Franco, Marcelo Bonelli, Patricia Jañot y Eduardo Feynman. 13 sobre la escuela austríaca, 4 sobre Elon Musk, 2 Tendencia, 37 funcionarios. Bueno, hasta Dorni ahí también, che, miren qué bien. 4 con Venegas Lee, de Venegas Lynch, qué personaje. 2 Mauricio Alessandro, 1 Macu Mazuca, pibe de 14 años que aprende, ¿qué será eso? 1, bueno, y sigue. Vox 8, Cameron 1, Eduardo Bolsonaro 1, economistas liberales 12, Patricia Bullrich 3, Jorge Macri 1, Galperín. Ningún San Martín, ningún Belgrano, ningún Güemes, nada de eso. Mientras el presidente de la Nación hace todo esto, los precios no paran. Los precios no paran y el mundo lo está viendo. Porque Argentina se está convirtiendo en un país caro. Eso que a veces se ha escuchado decir, bueno, Argentina es un país barato, ya sea para el turismo, para las industrias. Muchos, por ejemplo, lo que conocemos, lo que tiene que ver con la industria industrial, con la industria cinematográfica. Sabemos que, por ejemplo, Argentina es un lugar muy rico para venir y hacer filmaciones, no solo por la mano de obra, por la cantidad de talento que tiene nuestro país, sino también porque conviene hacer cosas en la Argentina. Ahora bien, ¿qué está pasando en este momento? Como todos sabemos, los argentinos más que nadie, los precios están por las nubes. Pero en términos internacionales, escuchemos en este móvil de del compañero, no me acuerdo el nombre, perdón, de hoy a la mañana se me pasó, ya me voy a acordar. Un compañero de la mañana que estaba en Aeroparque haciendo estas entrevistas y en un momento encontró un par de personas de otros países que dijeron lo referido sobre los precios en la Argentina. ¿Todo bien? ¿Para dónde van? A Berlín, vivimos allá. Ah, ¿viven allá? Sí. ¿Estuvieron acá cuánto? Estuvimos 2 meses, pasamos las fiestas. ¿Qué hacen allá? Contame, ¿trabajan, estudian? Trabajamos, los dos. ¿De qué? Programador, sí. ¿Cuánto hace que se fueron? Y ya 3 años. Cuando vinieron acá, ¿con quién se encontraron en diciembre? Y no, bien, con la familia, todo muy bien, por suerte. ¿Cuánto a precios, al país, cómo lo ven? Y ya está un poco caro, sí, comparado a Berlín, ya los precios están un poco equiparados a lo de allá cuando salís a comer, todo eso se siente. ¿Sí? ¿Está caro acá? Sí, pero bueno. Por ejemplo, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué está caro en la Argentina ahora? Y los productos, sobre todo, los servicios en cuanto sigue siendo un poco barato comparado allá, pero los productos como comprarse ropa, todas esas cosas. ¿Para comer? Y para comer también. ¿Vos para dónde vas? San Pablo. ¿Sí? ¿De vacaciones? No, vivo allá. Ah, bueno, ¿sos argentina, sos brasilera? Argentina, vivo hace 8 años y medio allá. Bueno, y le preguntaba recién a alguien que también es argentino, vive en Berlín. ¿Con qué país te encontraste en enero, en diciembre, cuando viniste? Ah, casi me caí de culo. ¿Por qué? No, todo muy caro. La primera compra fue un arroz para mi abuela. Mi abuela me dice, qué cara que está. Y yo dije, está 455, nada. Y me dice, no, nena, 4.550. Sin embargo, algunas cosas vos decís, están muy caras. La comida. ¿Qué sensación te da eso? Tristeza. ¿Con qué se encontraron? ¿Con qué país? ¿En cuanto a precios? ¿Cómo ven? Muy caro. ¿Muy caro? Está muy caras acá, muy caras. Comparándolo con Brasil, ¿muy caro? Seguramente, mucho más caro acá. Mucho más caro. No es nuestra primera vez acá en la Argentina y puedo decirte que de esta vez la comida está muy cara. Bueno, 4.500 del paquete de arroz, sí, creo que habrá no. que decir otra cosa. Dijo otra cosa, pero se entiende lo que ella estaba mencionando, que viene habitualmente acá a la Argentina y esta vez encontró que sobre todo los precios que tienen que ver con el supermercado están mucho más caros que en otras ocasiones. Claudio Cardoso, el compañero del móvil, que hoy a la mañana en Aeroparque ponía el micrófono a muchas personas que obviamente viajan al exterior o vienen del exterior, que hacían mención a esto. Berlín, los precios son iguales o hay cosas que están más caras en la Argentina y hacen mención sobre todo lo que tiene que ver con los alimentos y comer afuera. Son los dos grandes ítems en que se repasaban en este móvil de hoy a la mañana Aeroparque. Escuchemos ahora a Maslatón, que también el día lunes estuvo en una entrevista con el Gato Silvestre mencionando sobre los precios en el exterior y la Argentina.
Anduvo por... Estuve en Italia, estuve en el Estado de Israel viendo los acontecimientos. ¿Y está más caro comer afuera, acá en la Argentina, que comer Argentina afuera? en este momento está más caro que Italia y que España. Ese es otro problema, ¿eh? Milei convirtió rápidamente un país que era barato y competitivo en un país muy caro en dólares. Es malo eso, acordate. Argentina funciona cuando es barato, cuando es caro no funciona. No funciona para nadie. No funciona para nadie, sobre todo acá adentro donde se ve claramente como la recesión en definitiva es lo que está generando tanto dramatismo en la calle, pero tampoco funciona para el mundo. Entonces Argentina, y creo que es un poco el resumen de lo que queremos transmitir, tampoco se vuelve competitiva para con el mundo. Recién buscaba porque había uno de los entrevistados que decía, bueno, los precios están como en Berlín. En la Argentina el salario mínimo es de 156.000 pesos. En Alemania el salario mínimo es de 1.500 euros. Es decir, 10 veces más. 12 sería exacto. Un poquito más, ¿no? Pero aproximadamente, es decir, para pagar el mismo valor el arroz en Berlín y en Argentina, la familia que percibe el salario mínimo cobra 10 veces menos que la familia que tiene el salario mínimo. Pero ese es el objetivo. Esto no es azaroso, es decir, no es una equivocación del gobierno de Milei. Lo que se busca es un proceso de dolarización, en todo caso, que todo esto pueda ser utilizable para extranjeros y sea muy caro para los argentinos y en todo caso tengan que vender su fuerza de trabajo muy barato y desesperadamente al mejor postor porque no les alcanza para morfar. Esto es el resultado en todo caso del proyecto neoliberal o anarcocapitalista de este gobierno. Sí, pero perdón, tampoco es para el consumo ni de turistas ni mucho menos, Claro. porque ¿a qué turista les podría interesar venir a la Argentina? En todo caso lo que se abarata es por quebranto generalizado de las empresas privadas, las empresas Es para del Estado, Elon Musk, digamos, para Elon Musk y la oligarquía local. Lo que está hundido en la tierra, Exactamente, así es. sean recursos naturales, sean empresas o sean bienes del Estado, sí, va a ser una mesa de saldos la Argentina. Exacto, y para 41 empresas estatales que pretenden liquidarlas al precio de mejor postor de estas grandes corporaciones a los cuales quiso simpatizar en Davos el muchacho Milei. Les hicieron creer que podían comer arroz. Claro. Esto es lo simple. Les hicieron creer que era... Y además no tienen argumento. O sea, ¿ustedes piensan que algún alemán va a venir acá a comprar arroz? Entonces no hablen disparate. Bueno, hay algo que es importante, que no solamente lo que se traduce en una imposibilidad para nosotros, argentinos y argentinas, de poder consumir, sino esto que vos marcabas, Ana. ¿Qué posibilidad vos tenés de inversión? Tanto que hablaron, ¿te acordás de la lluvia de inversiones que hablaba Mauricio Macri? Porque yo creo que también las inversiones se dan en la medida en que sepan que vos tenés una economía que va a crecer, ¿no? Y si bien la inversión no termina llegando de manera inmediata, sí te puedes visorar de cara al futuro cómo tu país puede ir creciendo. Aquí la sensación es que no hay ninguna red de contención en ninguno de los rubros que hoy se están discutiendo en la Argentina. Digamos, y lo expresa también que vos tenés en una misma ley, en un mismo DNU, metida casi todos los territorios económicos de nuestro país, donde mayoritariamente todos los actores sociales que están en esa discusión te dicen esto no lo queremos, y sin embargo se sigue avanzando en esta lógica. Entonces, insisto, no aparece ni la zanahoria. Pero para ¿no? Vamos a meter esta zanahoria que en esta se va a dar. Si invierten acá, para la exportación les conviene. Si invierten para el desmonte, para la extensión y la destrucción de los bosques, para eso sí conviene. Entonces lo que quieren hacer no les importa a la población argentina. Lo que quieren es, en todo caso, comprar empresas locales que puedan ser útiles para una rentabilidad internacional o tierras, en todo caso, para la exportación de soja a distintos países, es decir, no para el consumo interno. Pero ojo que hay industrias como, por ejemplo, y es claro en el turismo, que la verdad que no te conviene. Y la verdad que el turismo es una industria que mueve muchísimo. Turismo local no les conviene, pero si ponen grandes hoteles... No, pero porque si la gente viene y tiene los precios igualitarios a lo que sale en Berlín, Estados Unidos, de hecho, si seguimos en este ritmo de inflación, en marzo vamos a estar pagando lo mismo que están pagando en Estados Unidos los productos de la canasta básica. Para eso, pero es igual a ellos, eso no les interesa porque tienen lugares. Para mí me parece que quieren armar esto justamente para ese sector de grandes adinerados del mundo y para eso esto les sirve. Y por eso quieren liquidar
las pocas joyas que nos quedan. Hoy Creo me que es decía, eso. Sana, que hay un parámetro de evaluación. Hay un parámetro mundial, un índice A ver. mundial de evaluación que tiene que ver con una hamburguesa. Es el Sí, índice yo no hamburguesa sabía. enero 2023, para que ustedes observen más o menos lo que está saliendo hoy en día en la Argentina. Es un índice que lo que explica básicamente es cuánto sale comer. Es una hamburguesa que está en todo el mundo, entonces lo que se utiliza es ese valor que sale en todo el mundo igual para ver cómo está de caro tu país. La del payasito. Ah, claro, exacto. En este caso, vamos primero con el lugar más caro del mundo donde está la hamburguesa, Suiza, $7,26. Uruguay, $6,85. Noruega, $6,59. Suecia, $5,62. Dinamarca, $5,41. ¿Y quién viene ahí? La Argentina. La Argentina, que empezó a escalar en valor en lo que tiene que ver con lo que es el costo de esta A hamburguesa. ver, permitime un punto aquí, porque yo esto lo desconocía, porque digo, ¿por qué se mide la hamburguesa? Estamos hablando de la hamburguesa de la cadena esta internacional del payasito. Es un producto global, me lo Sí. explicaba, aparte de Rodo ahora, me lo explicaba Ana, oyente que me decía, lo miden porque es un producto que está en todo el Exacto. mundo. Este Entonces índice- pueden decir, a partir de lo que vale ese producto, cuán caro es un país o no. Bien. Perdón, y que no tiene ningún componente importado, ¿eh? Claro, no, Que acá no, es no, todo masa, costo sí. No, local. pero esto es clave, porque Pero- nosotros tenemos carne. Hay un montón de esos países que tienen esos precios, como Suiza, que no tienen carne de vaca para hacer esa hamburguesa. Sin embargo, nosotros tenemos a rolete, la mayor cantidad de vacas por habitante del mundo, y sin embargo Igual está no sé carísimo. si Lo lo que hacen es con carne de interesante vaca, también que este índice que se Aparte hace sí. a través de lo que es The Economist desde el año 1986 va mostrando, y vos podés entrar a la página y se ve todo el transcurso, todo este tiempo y el transcurso de lo que es el valor, en este caso, de la hamburguesa en la Argentina. Es interesantísimo este índice para entender básicamente cómo está hoy en día de caro nuestro país, y hay que ir viendo también cómo va a ir variando, ¿no? Sí, bueno, y aparte, digo, también hay que medir los ingresos que tenés en relación a lo caro que está. Yo no sé, no lo sé de verdad, no estoy siendo irónico, no sé cuáles son el ingreso promedio en Suiza, que tiene, 2.500, 3.000 euros como mínimo. bueno, que tiene una hamburguesa $7,26. Bueno, Uruguay también, mirá qué caro que está Uruguay, ¿no? Pero, digo, esta realidad también hay que sumarle, bueno, ¿vos cuánto cobrás? Claro, esa es la clave. Porque es no solamente algo que regula un precio, en este caso una hamburguesa en el mundo, sino que lo tenés que evaluar en pos también de los salarios. Bueno, la semana que viene vamos a tener el paro y la movilización, que se espera que sea contundente, que sea histórica, y que me da la impresión, quiero tomar parte, voy a parar, porque me dijeron parate y yo me paro. Porque hay algo que tomé de lo que decía Atilio, el hombre sin anteojos, que tiene que ver con esto de que quién determina los tiempos de la espera y cuánto de lo que pretendemos del otro lo haríamos nosotros para con nuestra propia vida. Una cosita así planteaba Atilio. No sé, no lo escuché. Ya se fue. Y que tiene que ver con eso. A mí lo que me parece es que no podemos perder el termómetro social. Aquellos que tenemos el privilegio de tener trabajo y el privilegio de tener un salario, lo que no podemos perder es el termómetro social de quienes nos rodean. Ahora, lo que no pueden perderlo de ninguna manera son los que deben representarnos y los que deben construir esa representatividad política. Me parece importante entender algo que también decía, en este caso Jorge Elbaum, que es la democracia necesita de una oposición fuerte y sólida. Entender que todo accionar de la oposición es golpista es un error. A ver, la historia demuestra que los golpistas han estado siempre de un lado, siempre han estado parados sobre un territorio ideológico, y no es casualidad. Ahora digo, querer ponerle un límite o decirle que no, o decir hasta acá, ante una ley ómnibus, un decreto de necesidad de urgencia, que hace que tu vida sea peor todos los días, no es ser golpista. Es decirle, no, señores, la democracia no es la legitimidad que te dan los votos para destruir un sistema social, un sistema económico, una normativa judicial. No es eso. No es eso. ¿Habrá un sector de la sociedad que esté convencido que cuanto más hambre pase, mejor será el destino de la patria? Bueno, problema de quienes lo piensen. Con todo respeto. Ahora bien, dentro de los instrumentos que la propia democracia nos ha dado,
mejor dicho, que hemos construido con esos instrumentos. Decir que no, poner límites, y lo voy a decir con claridad, poner palos en la rueda a una carreta que se va al precipicio y en la carreta en la que estamos subidos todos y todas, no es ser antidemocrático, todo lo contrario. Lo antidemocrático son los que están empujando la carreta hacia el precipicio. Poner palos en esa carreta es lo más democrático que hay. La democracia no es un lugar al que se llega, uno tira una lona y se echa a descansar. La democracia es el pleno ejercicio, la plena defensa de los derechos, al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivencia. Cuando la democracia, o aquellos que dicen aceptar las reglas del juego de la democracia, terminan siendo funcionales o instrumentos activos para destruir esos derechos, es la misma democracia la que le tiene que decir no. Porque si no, ¿cuál es la lógica? Che, ganaron ustedes, y bueno, destruyan no porque ganaron ustedes. Cuando ganamos nosotros vemos cómo reconstruimos lo que ustedes destruyeron. Y así ¿cuántas décadas más vamos a pasar así? No, señores, si ustedes creyeron que las elecciones le dieron la autoridad para meternos a un carro y ese carro empujarlo con total impunidad hacia un precipicio, la responsabilidad que también le dio el voto a la oposición es decir, no señores, acá ponemos palos, acá ponemos piedras, ¿para qué? Supervivencia. ¿Saben qué? A priori es supervivencia, luego habrá que construir algo distinto, pero no confundan, no se vean en el espejo, nos adjudican lo que les devuelve el espejo a quienes queremos cuidar la democracia. Decirle que no a este gobierno, decirle que no a su saqueo, no es ser golpista. Golpista es utilizar la democracia para destruirla. Nos encontramos en unos días que volvemos con Sin Lugar para los Débiles y gracias, muchas gracias por acompañarnos cada noche. Chau.